En realidad yo quise aquí, tengo una plática muy larga, pero daremos bote sobre ella. Y empiezo con un resumen. Estaba yo buscando y decir, bueno, pues les voy a hablar de cambio climático. Y entonces, bueno, pues tenemos un montón de presentaciones, pero esto es que trae datos relativamente recientes del 2013-14, que es cuando se publicó el último reporte de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Y esto es un poco para disipar estas ideas un tanto raras de que es un club de Toby, donde hay miles de miembros de ese club de Toby, y que en realidad están ahí en el IPCC porque les conviene, porque les pagan un chorro. Pregúntenme a mí y van a ver lo que les voy a decir, de todo lo que le pagan a uno por estar ahí. Y esto es, en realidad, pues el IPCC, podría uno decir que pertenece al 97% de los investigadores que se dedican a cambio climático y que están de acuerdo con el problema de cambio climático. No son el 3%, que como algunos colegas míos muy puristas me dirían que no es el 3, que es el 6, a mí me vale gorro, sigue siendo una mayoría extraordinariamente importante la que está de acuerdo con el cambio climático y una minoría bastante elemental la que puede ser contra. Ahora, también es cierto, en la ciencia las unanimidades pues tampoco se dan, ¿no? Pero en este caso resulta que si no, aunque no sea unanimidad, pues es una diferencia muy grande entre aquellos que están de acuerdo de que el problema está ocurriendo y aquellos que tratan de negarlo. De hecho, ya empieza a ver que no hay quien lo niegue, sino se niegan otras cosas del problema porque son las que causan escozor y se percibe como que pueden costar dinero, ¿no? Entonces voy a empezar aquí haciendo una descripción muy rápida de lo que hace el IPCC. Voy a pasar por la ciencia de cambio climático y luego no sé qué voy a hacer. Les voy a mostrar más cambio climático, algunas cosas que estamos haciendo en México y bueno, y vamos a empezar una discusión. Para arrancar, a mí me gustaría con el Centro de Centro de Cambio Global y Sustentabilidad. Yo les voy a decir que se escogió ese tema para evitar llamarle cambio climático. Bueno, yo soy contra, yo hubiera preferido centro sobre cambio climático, pero en realidad se buscó un nombre que era luego Rafa me va a decir algo, pero como que es más neutro, no cambio global, no tiene tanto que ver con cambio climático, que tanto nos asusta. En México yo espero que no haya habido y que no haya ahora, porque no hay razón para que haya escépticos del clima, a menos que tengan un tío gringo o reciban dinero de Exxon, ¿no? En México no tenemos razones para dudar esto, no tenemos esta conciencia tan grande de que nos va a costar dinero y que es los impuestos, etcétera. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque este tipo de polémica entre cambio global y cambio climático para mí es histórica, ¿no? Son mis batallas con los biólogos hasta cierto punto, ¿no? Sostener el tema de que es cambio global el que importa, pero pues yo ya le di la vuelta porque le digo, cambio global, ok, produce cambio climático, es una parte que depende de cambio global, pero cambio climático es un proceso de retroalimentación que todo lo que te va a pasar va a ser mucho más rápido y peor de lo que esperabas, ¿no? O sea, si va a desaparecer esto, va a desaparecer mucho más rápido. Si va a desaparecer esta otra cosa, va a desaparecer mucho más rápido. Si pensabas que este tipo de enfermedad se venía moviendo así de poquitos en poquitos, se va a mover más rápido. Y eso es cambio climático. Entonces, cambio climático puede ser parte del cambio global, pero a fin de cuentas es como, pues es la maldición del cambio global, porque el cambio global nos lo podríamos tomar con más calma. Y ya que estoy en estas, me voy a meter con los biólogos también. Sí, la verdad. Porque en todos lados, por ejemplo, cuando tratamos de hacer estudios en México para documentar el cambio, en México encontramos poquísimos estudios que documenten el cambio. O sea, y tenemos instituciones muy importantes como puede ser CONAVIO, pero me encantaría, por ejemplo, que alguien me dijera que
hay un tipo de vegetación en México que se está moviendo para acá o que se está moviendo para acá, o que de plano me digan aquí en México no pasa nada. O sea, el cambio climático no nos está afectando. En Estados Unidos, donde tienen a Trump, por ejemplo, tienen multitud de estudios que están documentando el cambio que está ocurriendo, entre cosas muy fáciles. Ya saben cuántas semanas se les está adelantando la primavera, por ejemplo. Y hablan de 1 o 2 semanas, 15 días. Ya saben que se está esto porque resulta que el descortezador del abeto, me dijeron, o no sé cómo se llaman, los beech trees, con doble E, el descortezador está causando estragos porque se calienta antes, se desarrolla el bicho, ¿de acuerdo? Empieza a descortezar, empieza a comerse los árboles, y luego los inviernos, quizá no sea tan crudo, no mata a todos, y cuando resurge el descortezador, resurge con más violencia. Entonces, tienen documentado este tipo de efectos. Y de esto yo en México no he leído nada. Allá lo leo porque lo puedo leer en un montón no solamente revistas especializadas, sino lo puedo leer en revistas de divulgación científica, que esa es la otra. Aquí en México, bueno, pues somos 4. Podría decir que hay como 800 personas que decimos que nos dedicamos a cambio climático, ¿no? Como 800 más o menos, quizá habrá más, pero nos falta un montón por hacer. Si usted me dice qué le va a pasar a Tabasco, pues yo les digo, ¿no?, que no les va a gustar lo que les voy a decir, porque ya lo he dicho, lo dije no sé, hace 6 o 7 años, ¿no? Tabasco se inunda, Tabasco y el nivel del mar se eleva en Tabasco, está Villahermosa, y se les puede meter el mar 40 kilómetros, ¿no? Si viene con la ola de tormenta, se puede meter el agua 40 kilómetros. Y para esto, pues pueden leer ustedes el libro ese que se llama México ante el cambio climático, una visión hacia el siglo XXI, que está, y lo pueden consultar en la página del PINC. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es el PINC? Bueno, el PINC es el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Yo les invito a que entren a la página del PINC y que consulten lo que hay en el PINC publicado. Hay otra página que está alojada en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que se llama Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. Entre los dos hay como 50 estudios que no tienen más de 8 años sobre México y el cambio climático. Los invito a visitar esas páginas. Por otro lado, se publicó hace muy pocos, digamos, varios meses, pero alrededor del año, el Reporte Mexicano de Cambio Climático, que también lo pueden ustedes bajar, lo pueden consultar y lo pueden bajar de la página del PINC. ¿A dónde voy con esto y por qué esto? Para empezar, porque me joroba enormemente que mexicanos que hablan de cambio climático jamás mencionan los estudios que se han hecho en cambio climático en México, a menos que sea yo o mis colegas del PINC o mis colegas, unos cuantos, porque hay unos cuantos mamelucos que los tengo al lado de la oficina y que cuando hablan de cambio climático se les olvida que hay un reporte mexicano de cambio climático. Se les olvida que hay estudios desde el 2001 para meter polémica, ¿no? Que hablabas tú, porque realmente me estoy metiendo con mis colegas mexicanos, de que no consultan lo que se publica en México. Entonces todos se llenan la bocota hablando de sus colegas, y estos ya sabrán ustedes, mis colegas de MIT, mis colegas de Harvard y mis colegas de por aquí y de por allá, y jamás hablan de Gómez, Gay, Conde, García, Hernández, porque eso no suena anglosajón. La verdad de las cosas es que me ofende, y entonces ahora voy a pasar a consultar a mis colegas gringos por el mismo motivo, ¿no? Cerca de 14,000 palabras, 14 capítulos, Atlas Regional de Proyecciones. Esto es solamente el volumen 1 del IPCC, que hay una contraparte, volumen 1 del Reporte Mexicano de Cambio Climático de México, ¿de acuerdo? Entonces,
Estas son 14 capítulos, 54.677 comentarios de review. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablan mal del IPCC y dicen, no, el IPCC es una publicación de mafiosos, ahí están reunidos, ese volumen recibió 54.677 comentarios de expertos internacionales, expertos nacionales, expertos de por todo el planeta, y rigurosamente se contestó uno por uno. Cuando yo estuve en el IPCC todavía, que estaba, porque ya no me tocó a mí de repente veíamos un comentario y decíamos, no aplica, ¿no? Estamos hablando de, no sé, de las afectaciones del cambio climático sobre el crecimiento del aves religiosa, y dice, ¿y qué pasa con las ranas? Pues las ranas no aplica, estoy hablando del aves religiosa, entonces tache, no aplica, poníamos, ¿no? Pues ahora no lo pueden hacer, ahora tienen que contestar. O sea, no se trata de que no aplique, se trata de que tienen que explicar que tal cosa no aplica por esta y por esta razón. O sea, no se la puede sacar a uno muy fácil. Entonces, estos son los documentos científicos más revisados del planeta, mucho más que ningún artículo científico que se va con 3 arbitrajes o se va con 2 arbitrajes. Este tiene muchos más. Bueno, ahí tienen a la colección de gente que está trabajando en esto. Algunos, si me fijo, los reconoceré. Otros tienen pinta de gente con barbas, ¿no? Bueno, hay de todos tipos de gente aquí, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado desde 1990. El IPCC ha publicado, pues los que se ven ahí, 5 reportes sobre la ciencia del cambio climático. Nosotros, ya, para aventársela rápido, la ciencia del cambio climático en México, por ejemplo, se realiza prácticamente en 2 lugares, que es Ciencias de la Atmósfera y un poco en el INTA. Pero la verdad es que se cuentan con los dedos de la mano. O sea, en México no hay quien pueda, no tenemos un modelo global, por ejemplo, como tiene Princeton, o como pueden tener los holandeses, o como pueden tener, o sea, nosotros aquí nos manejamos utilizando las salidas de otros modelos, ¿no? Que no está mal, yo no digo que no, pero por ejemplo en México tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en desarrollar capacidades para poder desarrollar ese tipo de modelos muy ambiciosos. Y no, ¿por qué? Porque no solamente, a nosotros no nos falta ambición y visión por parte de los líderes de la ciencia en México. O sea, yo no tengo nada contra los astrónomos, pero algo que podemos hacer nosotros va a ser mucho más útil que una visión de una estrella que está a 14,000 millones de años y me dice que hay turbulencia en la estrella. Digo, pues sí, años luz, me faltó decir, ¿no? Entonces le digo, bueno, no me digas de la turbulencia de esa estrella, dime de la turbulencia de este planeta y luego platicamos, ¿no? Pero se dan cuenta, entonces, esto es un área que necesita mucho más apoyo, y lo digo aquí, lo comparto con Rafael, porque no se vale que les estén dando lata por tendría que haber 32 de estos, 32 de otra cosa, para que además podamos formar gente que encuentre chambas en este país. Cuando me dicen es que no hay trabajo, pues es que estamos como si fuéramos Bután. Bueno, esto no me voy a detener mucho, pero por aquí empieza, ¿no? Desde revisar cómo se va a hacer el reporte, cómo se hace una revisión informal, una revisión por expertos, otra revisión por expertos, porque son expertos internacionales y expertos de los gobiernos, ¿no? Y empieza con un borrador de orden 0, pasa por 1, por 2, hasta todo este proceso, la revista de gobierno. Estas son las cosas que ustedes dicen, ¿y qué hacen los gobiernos ahí metidos en la ciencia? ¿Qué hacen los gobiernos metidos en la ciencia? Bueno, lo que pasa es que los gobiernos están metidos en la ciencia porque están metidos hasta las cachas. Hay cosas que no les gusta que se digan en los reportes. ¿Por qué? Porque depende de la política nacional. Si tienes un Congreso negacionista, pues no te gusta que hablen de calentamiento global. Entonces cada vez que metas ahí global warming, te van a decir, no, mejor métele
cambio climático, porque cambio climático es como más difuso, ¿no? Cambio climático siempre lo ha habido, o sea, cambio climático histórico, geológico, etcétera. Global warming no, porque ese se refiere a un periodo en el que estamos nosotros emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera por quema de combustibles fósiles. Entonces no les gusta. Entonces en un momento encontrábamos, y eso sí me pasó a mí, que Rusia, China y Estados Unidos opinaban lo mismo. No, quítale lo de global warming, lo de calentamiento, porque no queremos ni tocarlo. México en eso fuimos siempre más necios. Quizá porque somos más mensos y entonces no nos damos cuenta de muchas implicaciones que otros más sofisticados que nosotros le veían pelos al asunto. Nosotros dijimos, no, calentamiento es calentamiento y climate change es climate change, a cada quien con lo que se merece. Y como el gobierno mexicano todavía pues estaba receptivo, pues entró, ¿no? No veían todavía al principio la industria mexicana le entraba a la mitigación, porque estaba la esperanza del mecanismo de desarrollo limpio y estaba la esperanza de poder financiarse, por ejemplo, renovación de planta a través de la venta de bonos de carbono. Entonces la industria mexicana no era anti-cambio climático para nada, era pro, ¿no? Hasta que se vino sofisticando, el gobierno mexicano realmente no aprendió mucho cómo sacarle jugo al partido y dijeron los industriales un momento en México, oye, aguas, un momento, porque mi casa matriz en Estados Unidos está que chilla, ¿no? ¿Por qué será? Entonces aquí ya empezó el rejuego también para que México pudiera o no tener facilidades para meterle a idea de mitigación en sus programas o en su plan, estrategia de cambio climático, programa especial de cambio climático, etcétera. O lo que tiene ahora que son los NDCs, contribuciones nacionalmente determinadas, que son las reducciones que México se ha planteado para el 2030. No me voy a detener mucho porque esto es evidencia toda observacional, ¿no? Esto nadie lo puede negar. O sea, en otras palabras, es como decir, mete la mano ahí, dime, ¿te está quemando? Si dices que no, es que estás loco. O sea, la verdad es que está a 90 grados, o está a 100 grados, ¿no? Entonces, esto es como la temperatura del planeta viene aumentando desde mitad del siglo XIX. En realidad esto se podría ir uno un poco para atrás y nos damos cuenta aquí, el cambio de la temperatura, pues a ojo de buen cubero le podría ya casi uno poner 1 grado, que de hecho este año y el año anterior, 2016, ya se habla de 1 grado en relación a las temperaturas preindustriales. Esto no es netamente preindustrial, 1850, sino esto es cuando algunos libros de historia colocan algo así como la revolución industrial, porque la máquina de vapor se inventó en el siglo XVIII, o sea, a finales del siglo XVIII, ¿no? Y estos son promedios decenales, ¿no? Entonces, pues, en los 2000, pues la temperatura ha sido la más alta, ¿no? Desde 1850. A ver. Bueno, estos son los cambios de temperatura entre principios del siglo 1901 y el 2012, ¿no? Y ustedes se dan cuenta aquí, ustedes ven mejor los colores que yo, pero el calentamiento en latitudes altas de norte y sur, calentamiento, pues un calentamiento generalizado, que en realidad el promedio en este momento está como de 1 grado, 1.1 grado. Ahora, una cosa importante de darse cuenta aquí es que un calentamiento de 1 grado global significa un gran contraste de calentamientos dependiendo de donde uno esté. O sea, cuando uno habla se calentó el planeta 1 grado, no quiere decir que en todos lados estamos 1 grado más caliente. Puede ser que haya lugares, aquí está en el norte de Asia, ¿no? Que se ha calentado más, por aquí, donde el calentamiento, en el Mediterráneo, si lo pudiera ver,
también se ha calentado más de 1 grado. De hecho, llevamos 30 y tantos meses o 40 meses ya en que casi mes con mes se rompe el récord, ¿no? Para los que dudan del calentamiento. Yo no estoy hablando ahora, o sea, no puede uno dudar del calentamiento, puede uno dudar de lo que le dé a uno la gana, pero del calentamiento, no. O sea, la verdad, adelante. Esto que estoy mostrando aquí, la precipitación, ¿no? Bueno, básicamente estamos viendo en algunos sitios, estos son promedios del siglo ¿no? De 1901 al 2010, y esto es un poquito más corto, ¿no? Esto es como de la segunda mitad del siglo XX. El mensaje aquí es que tiene que ser más notorio el cambio aquí que aquí. Y de hecho esto va con los resultados del IPCC. El cambio ha sido mucho más notable a partir de la mitad del siglo pasado, 1950 para acá. No podemos explicar, y esto es la próxima transparencia, no es la próxima, pero ya vendrá. Bueno, el punto es que el IPCC dice que no podemos explicar las temperaturas observadas, ¿no?, sin que participen las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. O sea, simplemente, esto los economistas le llaman contrafactual y cosas de ese estilo. Construimos un modelo muy bonito que explique la temperatura del planeta, y a ese modelo le ponemos o no le ponemos los factores humanos. Le ponemos vulcanismo, le ponemos variación solar, le ponemos todo lo que observamos menos el dióxido de carbono de origen humano, y vemos qué temperatura nos da. Luego, al mismo modelo le ponemos todo lo anterior más las emisiones humanas, y entonces nos damos cuenta que sí se nota una diferencia notable. Les voy a mostrar yo por ahí una transparencia que habla de eso. Esto es la nieve de primavera del hemisferio norte. Con un poco de buena voluntad van a ver ustedes que va así. Esto es la extensión del hielo marino ártico durante el verano, y esto va para abajo, o sea, notablemente. O sea, ¿esto a qué se debe? No que hayan industrializado el hielo aquí y lo hayan convertido en highballs, no. Esto es porque el calentamiento global está fundiendo el hielo, o sea, se está desapareciendo esta extensión de hielo ártico. Aquí nos dice, esto es muy importante porque esto es la cantidad de calor que hay en las capas superiores del océano, y esto va para arriba. Y este es el promedio global del cambio de nivel del mar, y va para arriba. Entonces, en el contexto del calentamiento del planeta, todo lo que va para arriba debería ir para arriba, todo lo que va para abajo debería ir para abajo. ¿Me entendieron? A ver, ¿no? No. Bueno, vamos a ponerlo al revés, lo dije medio retroecanísticamente. Si está más caliente el planeta, ¿qué esperan? Que haya más hielo o menos hielo en el océano. Que haya menos hielo. Entonces tiene que haber menos hielo si nos vamos calentando. En términos de cambio climático, ¿qué esperan ustedes si el planeta se calienta? ¿Qué le pasa al agua cuando se calienta? Se hincha. Y como se hincha, pues se desparrama. Entonces hay una elevación del nivel del mar. Entonces tiene que elevarse el mar. Entonces apunta para arriba, porque esto es, si meten el termómetro en algo que se está calentando, pues se tendría que calentar, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Adelante, a ver qué más. Esto yo creo que son de las primeras imágenes que a mí también me llamaron mucho la atención, porque cuando hablamos de cambio climático, se cree, todo el mundo, no es un asunto exclusivamente de la ciencia, no. Si fuese exclusivamente científico,
no habría negacionistas de plano. Lo que pasa es que el cambio climático está atado a la economía, está atado a la producción de bienes y servicios, está atado a la producción de riqueza. Entonces, ya no es un asunto puramente científico. O sea, cuando me junto con un otro físico atmosférico o lo que sea, que no le está pagando Exxon, podemos hablar muy bien de ciencia y nos podemos estar de acuerdo o no en cuanto a metodología, en cuanto a qué usamos, si las técnicas europeas, si nos inventamos unas técnicas mexicanas o lo que sea. No vamos a estar en desacuerdo. El problema con la ciencia de cambio climático es que se metió con la economía. No sabía que se metía con la economía, pero se mete en la economía. Y esto es una de las primeras cosas que dirán, ¿qué tiene que ver el hecho de que ponga aquí el océano Ártico en septiembre del 2007 y se muestra que la ruta más corta del paso del noroeste se encuentra abierta, ¿no? Aquí. ¿Qué quiere decir? Yo ya no identifico aquí, yo creo que esto es Alaska, esto es la parte norte de Norteamérica, y puedo entrar por Bering, será por ahí, me sigo por aquí y salgo por aquí del otro lado. ¿Qué significa eso? Que por ahí puedo mandar barcos y los puedo mandar llenos de bicicletas, de coches, de petróleo, los puedo mandar llenos de lo que sea. Y lo que quiere decir es que los propietarios de esto van a querer cobrarme derechos, van a querer cobrarme tal, y pues a toda, ya me forré, ¿no? Ahora tienen que pasar por mi jardín, esta gente, y les voy a poner y les voy a cobrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que los que tengan capacidad naviera para irse por aquí, pues se van a ahorrar irse por Panamá. Entonces a los panameños, pues que los ayude otros, los del hemisferio sur, porque los del hemisferio norte, ¿para qué quieren Panamá si tienen el paso del noroeste? Pero al rato van a tener el paso del noreste, que solamente se interrumpe en estos puntitos aquí. Quiere decir otra vez que un barco entra por aquí, va por el norte de Eurasia y puede venir y desembocar donde le dé la gana. Entonces, aquí también muestra otra cosa, cambio climático. No a todo el mundo le va igual de mal. A unos les va a ir bien, ¿no? O sea, esta gente se está aprovechando. Y aquí es lo que está pasando aquí. Para el 2030 todo el hielo de verano podría desaparecer. Para el 2070 la región estaría completamente libre de hielo. Que a todo dar, ¿no? Mi papá es petrolero. Y Tabasco es petrolero, pero está muy lejos del polo. Lástima, ¿no? Pero esto es lo que se están viendo aquí. Que ahora voy a poder explotar los yacimientos que hay aquí. Y esto es una, ¿qué diría yo? Una contradicción, ironía, mentada de lo que sea, porque en realidad esto se está destapando porque se está calentando el planeta y está permitiendo que gente con una conciencia deleznable esté pensando en explotar el petróleo que no había podido explotar porque estaba debajo del hielo del polo, para echar más gases de efecto invernadero y para acabar con lo que queda de ese molesto hielo que no me deja a mí llegar a mis explotaciones. Adelante. Bueno, esto es para seguir con lo mismo, ¿no? Más evidencias. El dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, va para arriba. Aquí tenemos esto, las concentraciones de dióxido de carbono van para arriba y la acidez del océano, el pH del océano va para abajo. Quiere decir que el océano se vuelve más ácido. Entonces, todo esto es observado, todo esto es medido, todo esto es lo que está pasando. Y lo que está pasando, pues está pasando, ¿no? Si esto se lo muestro yo a nuestro primo del norte, al que de acuerdo a algunos estudiosos desciende del orangután, pues no voy a estar de acuerdo, ¿no? No va a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Adelante, a ver qué más tengo aquí.
Esto se puede poner un poco más técnico, pero esto es cuando me dicen, oye, pero ¿qué pasa de estos efectos naturales solar? La variación del sol está causando el calentamiento global. Entonces yo me busco por aquí y aquí está, dices cambios en irradiancia solar. Esto sería la influencia solar en el calentamiento. Me busco y veo su barra y yo no la veo aquí porque estoy muy cerca y ustedes la ven, pues también la ven muy cerca, pero de aquí, del cero, ¿no? Eso quiere decir que el sol puede, sí, el sol es la máquina del planeta. Ojo, gracias al sol estamos aquí. Pero a la hora de calentar al planeta es más importante el dióxido de carbono extra que estamos depositando nosotros. No quiere decir esto que no esté hablando yo con respeto del dióxido de carbono que existía antes que nosotros, porque ese es el que permitió el efecto invernadero y que salieran los pececitos del agua y que luego le salieran dos patitas y acabáramos siendo nosotros, ¿no? Entonces, pero el dióxido de carbono es el que tiene el impacto mayor, ¿no? El impacto mayor. Adelante, por favor, a ver qué más. Esto era lo que yo les decía del contrafactual. Estas son simulaciones de cambio climático. Estas son las simulaciones de la temperatura calculadas con base en modelos. Y no voy a alargarme mucho porque ya lo dije. Si no consideran las emisiones antropogénicas, lo que obtienen es esta banda, ¿no? Las bandas azules. ¿De acuerdo? Si consideran las emisiones de origen antropogénico, entonces, bueno, no les dije, la raya negra son las observaciones. Espero que ustedes lo hayan deducido desde sus lugares. Es decir, ¿por qué no mencionó esa rayita negra tan conspicua, ¿no? Bueno, la rayita negra son las observaciones. Y nos damos cuenta que en estos experimentos contrafactuales, si al modelo no le pongo las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, quema de combustibles, pues no le atino yo a lo observado. Y ahora aquí, con un poco de ¿cómo dice? De flexibilidad, dense cuenta dónde van ocurriendo los cortes, digamos, donde esto se va para arriba. Más o menos ahí a mitad del siglo XX, ¿no? 1950 por ahí. Por eso es la afirmación que hace el IPCC de que no podemos explicar las temperaturas observadas atmosféricas sin la contribución del hombre en términos de los gases de efecto invernadero. Ahora, todo esto son, como les digo, esto es la recopilación que hace el IPCC en su último reporte de evaluación. Y yo pues no voy a repetirlo para sentirme muy chicho. Entonces, pero se dan cuenta, ¿no? Desde mitad del siglo pasado, porque ahora ya podemos hablar de la mitad del siglo pasado, que es cuando yo nací. Entonces, esta es la parte dense cuenta, todo lo que les he mostrado aquí es el cambio climático. Si lo vemos como calentamiento global, existe, se calientan los océanos, desaparece el hielo, desaparecen los glaciares, se calienta la superficie del mar, aumenta la acidez del océano. Entonces, no se puede uno escapar y decir, después de todo esto, no. Pero ya viste todo. No hay cambio climático. ¿Y por qué no? Pues porque no. Y así es como los negacionistas pues dicen que no. Ahora, no. Y entonces pónganse ustedes a discutir con alguien que dice, voy a dialogar contigo, pero arranco con un no. Entonces, pues ya pueden ustedes dialogar un chorro, ¿no? Adelante, por favor, a ver qué más tengo aquí. Bueno, ya les dije de lo que hemos observado que pasó. Ahora les voy a decir para dónde va. Y esto es el 2100. Entonces, los mismos modelos que nos permiten determinar cuáles son las temperaturas observadas que podemos reproducir,
los utilizamos para ahora lanzarlos al futuro, ¿no? Vamos a ver si las emisiones en el futuro son de este estilo, ¿cuál será la temperatura en el siglo, a finales del siglo XXI? Pues aquí está. O sea, no hay invento, porque pues aquí viene la temperatura observada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo esta o esta, la diferencia entre estas, lo que nos está hablando es de incertidumbre. ¿Por qué? Porque de aquí al 2100, ¿qué es lo que no sabemos? Todo, ¿no? Pero lo que pasa es que preguntándole a gente muy inteligente, alguna, le podemos decir, ¿y tú cómo la ves para el 2100? Entonces esta gente muy inteligente se sienta en sus cubículos y piensa y piensa y piensa y decir, a ver, ¿cómo va a estar el planeta hacia finales de este siglo? ¿No? Y se inventan posibles recorridos del desarrollo del planeta. Dicen, pues la tecnología va a ir por aquí, pues la tecnología va a ir por acá, pues la población va a ir por aquí. El crecimiento económico va a ser muy grande, el crecimiento económico va a ser muy pequeño, todos van a estar bien educados, todos se van a mantener muy brutos y se inventan un montón de escenarios posibles de cómo el planeta va a estar de aquí al 2100. Y dependiendo de esos modelos, se construyen cuáles serán las emisiones que representan esas maneras de desarrollar. Y entonces están, por ejemplo, estas que corresponden, estos se llaman, ¿perdón? Vías de concentración representativas. Eso, vías de concentración representativas. Estas que tienen RCP 8.5 representan futuros posibles de desarrollo intensos en la emisión de gases de efecto invernadero y en el uso de combustibles, y posiblemente también haya o sea, que la economía les crezca mucho, ¿no? Que la economía crezca. Ahora, muchas de estos modelos no tienen la retroalimentación negativa del clima, ¿no? Esto es como si no pasara nada. Me desarrollo todo bonito, crecimiento de la población, crecimiento de esto, crecimiento del otro, pero muy pocos de ellos dicen, ¿y qué hay si esto se calienta y esto que esperaba yo que iba a explotar ya no lo exploto? O sea, no tienen la retroalimentación que irse por esta... Dense cuenta, yo me voy por esta, me invento un mundo posible, ¿no? Y voy viendo aquí y le digo, oye, fíjate que aquí ya voy a ir 2 grados más caliente que antes. Oh, fíjate que voy a ir 2 grados. Y me sigo yendo por aquí. Y fíjate que aquí ya voy a estar 4 grados más caliente que antes. Eso es como un mundo de brutos también, porque no se dan cuenta que esta trayectoria posiblemente no sea compatible también con esta trayectoria. Porque cuando me dé cuenta de que estoy rebasando los 2 grados, me darán muchas ganas de quitármelos de encima. Entonces a lo mejor me tengo que regresar por aquí, me tengo que regresar por aquí. Los modelos no toman en cuenta esa. ¿Qué quiere decir? Que los modelos son impávidos ante el cambio climático. Estos. Entonces representan diferentes posibilidades de desarrollo del planeta. Esto sería una cosa mucho más discreta. Dense cuenta que está aquí bajito, menos de 1 grado. Pero por aquí no vamos. Adelante, por favor. A ver. Miren, esta es mi contribución, porque en México también trabajamos de eso, que sería bueno que de repente citaran el trabajo que se hace en México. Y esto lo hago a nuestros próceres científicos. Las emisiones están por aquí. Y nosotros nos inventamos unos recorridos de emisiones muy simples, lineales, dentro de los cuales podemos encajar las emisiones observadas. Entonces, estos ficticios, nos damos cuenta que las emisiones observadas van por aquí. Esto que pusimos aquí son los compromisos
los NDCs. ¿De acuerdo? O sea, estamos por aquí, las negociaciones nos dicen que vamos a pasar por aquí, y luego nos dicen, tenemos los NDC, y nuestro propósito es estar de 2 y mucho menos la temperatura para final de siglo. Bueno, nosotros hicimos el ejercicio y la conclusión a la que llegamos es, ok, nosotros vamos por esta trayectoria, lo más probable es que, porque esto es lo comprometido por el planeta, ok, esto es lo que los países dijeron que estarían haciendo para el 2030, no lo está, en este momento no estamos ahí, pero es lo que previeron ellos que iba a pasar en el 2030. Entonces las emisiones van por aquí, van a pasar por esto, que esto es lo que se acordó en el Acuerdo de París. Bueno, cuando las emisiones estas pasen por aquí, si yo quiero estabilizar las temperaturas a 1 grado, aquí puse exagerado, esto lo que me está diciendo es que tan pronto como 2050, las emisiones tendrían que estar en 0 en el 2050, y para más adelante tendría yo que estar sustrayendo dióxido de carbono de la atmósfera si yo quiero estar en 1 grado para fin de siglo. Conclusión, ni a mentadas. O sea, no sé, porque necesitaría un esfuerzo importantísimo de aquí. Dense cuenta, en el 2030, que es a donde va a llegar las emisiones con nuestras proyecciones, va a llegar al 2030. En el 2030 tendría que ser, ¿quieres estabilizar en 1 grado para fin de siglo? Te tienes que ir por una de estas trayectorias. Estas trayectorias cruzan el 0 emisiones tan pronto como 2050. O sea, 20 años después de que pasen por el Acuerdo de París, 20 años después, tienen que estar en 0. Y no es que ya estén en 0 y ya nos salvamos, no, ni más. Hay que quitarle a la atmósfera todos estos gases. ¿Se dan cuenta? Para el 2100 hay que sacar más de la atmósfera que lo que estábamos metiendo en el 2030. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto, no? O sea, que realmente va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, habría que también que los políticos se pongan realistas, porque están diciendo, o sea, yo me puedo equivocar porque aquí puse 1 grado. Si dijera que aquí es 2 grados, que hicimos el ejercicio, todo este plumero se me sube ligeramente aquí. Me da ligeramente más tiempo, ¿de acuerdo? Para 2 grados. Pero no me dice que no tenga yo que sustraer CO2 de la atmósfera. Entonces, aquí tenemos que pasar realmente a otra tecnología. Para mitad de este siglo hay que sustraer energía. Bueno, los ecólogos pueden ser muy buenos para eso, pero si se echan los cálculos no basta. No basta con reforestar todo el planeta para quitar el dióxido de carbono que hay que quitar de la atmósfera para estabilizar las temperaturas entre 1 y 2 grados. O sea, habría que reforestar todo el planeta. No sé si los asusté. Pues habría que asustarse, porque en realidad tenemos muy poco tiempo. Yo para entonces me imagino que ya no estaré, a menos que hayan inventado unas vitaminas canijas, pero mis hijos sí van a estar, y los hijos suyos también, ¿no? Y si no hacemos nada, o sea, si esto no pasa, todavía, pues se va a poner peor la cosa. ¿Para qué les digo? Cambio climático no es cambio global, es infinitamente ahorita más grave. ¿Se dan cuenta? Es muy grave. Adelante, por favor. Bueno, y este es el ejercicio de atrasarse, ¿no? Este es el ejercicio que nos dé la fiaca y llegue el 2030 y nos sigamos. Entonces, lo que hicimos aquí fue hacer
un ejercicio, una simulación y decir, bueno, ok, aquí vengo por aquí, 2030, ay, qué... Y me sigo, ¿no? Y me sigo por aquí. Y llego al 2040. Y en el 2040 ya tengo que venir por esta trayectoria que es mucho más drástica que si hubiera tomado acciones en el 2030. ¿Se dan cuenta? Esta es la del 2030 y esta es la del 2040. O sea, 10 años de atraso significa un chorro de esfuerzo más que uno tiene que hacer de sustraer esto. Adelante, por favor. A ver, entonces, ya lo vieron ustedes, otra versión diferente. Ah, no, perdón. Ojo, estas son otra vez las simulaciones, ¿de acuerdo? Esto es cómo vamos y cómo vamos dependiendo del modelo que estemos utilizando. Entonces quiere decir que podemos estar en cero hielo en el hemisferio norte para el 2100. De hecho, estas ya las habíamos visto. Aquí estamos en el 2050, 2070, donde la otra gráfica hablaba de cero hielo en el polo para el 2070, ¿no? Y está aquí en las simulaciones ya, ¿no? Adelante. Bueno, este es el pH, ya les mostré uno que vendría por aquí con esas rayitas, ¿no? El pH disminuye, se vuelve más ácido el océano. Esto es lo que estaríamos haciendo. ¿Cuál es el...? Tengo un modelo que me representa la realidad, aplico el mismo modelo a las condiciones esperadas del futuro, ¿no? Y esto es lo que me está diciendo. Si venía bajando el pH, volviéndose más ácido el océano, aquí va. Ahora, así suena como muy neutro, ¿no? Es más, a mí me cuesta trabajo porque cuando baja algo me da la impresión que baja. Y sin embargo, cuando baja el pH, sube la acidez. Entonces hay que pensar así. Si sube la acidez, ustedes que son biólogos, sube la acidez en el océano y los animalitos que echan concha, de verdad, ya no pueden echar concha. Nosotros nos dedicamos a eso y la acidez nos vale gorro. Pero los animalitos con el océano ácido, van perdiendo las valvas y resulta que ahora hay puro camarón encuerado, porque y las jaivas ya todas se dan ¿no? Ya se dan todas las jaivas desnudas porque no tuvieron bastante carbón para echar cáscara, ¿no? Y eso es lo que hace la acidez. Si la acidez disminuye. Adelante, por favor. Bueno, estos son contrastes de la temperatura para estos modelos. Para un modelo con pocas emisiones y este modelo más, evidentemente, se vuelve una verdad de perogrullo, que eso es lo que yo estoy ahora modelando con una cosa que se llama lógica difusa, fuzzy logic, porque se van viendo obviedades. Si las emisiones son bajas, los aumentos de temperatura van a ser bajos. Si las emisiones son altas, los aumentos de la temperatura van a ser altos. O sea, si es alto, es alto, si es bajo, es bajo. Y esto nos está dando también los cambios en la precipitación promedio. En el planeta más caliente va a llover más. ¿Por qué? Porque una atmósfera más caliente puede aguantar más humedad, y al haber más humedad, pues la humedad se manifiesta, la lleva de un lado para otro y la llueve. Y entonces las lluvias pueden ser más intensas. O puede haber una manera más fácil también para alimentar las tormentas estas que hemos estado nosotros viendo que ocurren en el océano Atlántico. Agua caliente del océano, ¿no? Evaporación importante, la chupa la atmósfera, empieza a girar y se forma un huracán del lado del Atlántico, ¿no? Y estos se van a formar más, porque las condiciones, el planeta se está calentando,
hemos visto que la capa superficial del océano está más caliente y cuando tenemos más humedad en la atmósfera y más temperatura en los océanos, pues no tengo el modelo matemático, a lo mejor ahí podrían hacerlo los que están en el INTA, ¿no? Prieto o alguien de ellos, e imaginarse cómo esto va a ocurrir, ¿no? Porque va a ocurrir. Ese es el punto. Lo que pasa es que ahora es como la necedad. Va a ocurrir y lo agarran, date cuenta que va a ocurrir. O sea, ya no se ve, a menos que ustedes me ayuden, para movilizar a la colección de baquetones que están permitiendo que nos lleve la trompada. ¿Se dan cuenta? Esto lo estamos previendo. O sea, cuando digan, ay, lluvias, ¿cómo le llaman? Lluvias atípicas. ¿Qué es típico? Soperútano, ¿no? O sea, lluvias atípicas. Nos llevó una lluvia atípica. Bueno, contra las lluvias atípicas hay prevención, ¿no? Hay prevención. Yo preveo, yo me preparo, ¿no? Y si estoy viendo que va a llover más, pues me preparo para que llueva más y lo pueda resistir, ¿no? Es como si dicen, Villahermosa, va a llover más, se va a inundar más. Bueno, se puede uno proteger también contra eso, ¿no? Holanda lo hizo, Londres lo hace con sus diques en el Támesis, ¿no? Villahermosa, ¿qué hace? Bueno, pone unos muros horripilantes ahí en lo que era el malecón, porque ahora lo que se ve es un pinche pared riquísima para hacer graffiti, lástima que no pero la verdad es que está feíto, ¿no? Pero se podría buscar otra solución más inteligente, más estética, menos rasposona, ¿no? Pero claro, estaban con prisa, en ese momento se acababan de inundar. Adelante, por favor. Ya les dije esto de muchas maneras, ¿no? Se está perdiendo el hielo. Adelante, por favor. El pH, dale con el pH. Parezco químico, caray, ¿no? El pH, baja el pH. Sube esto es el nivel del mar, ¿ok? Hasta 1 metro puede subir, dependiendo del escenario. Otra vez, aquí son incertidumbres, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque del futuro, pues nos lo tenemos que imaginar. Tenemos que utilizar gente que es muy lista, muy inteligente y que pueda ver futuros posibles, ¿no? Ahora, se puede equivocar. Ahora, ¿de qué sirve esto? Ok, si estamos esperándonos hasta para ver qué hacemos, es una tontera, ¿no? Porque podemos ponernos por aquí, ir recorriendo la cosa y decir, ay, mira, nos estamos yendo por esta trayectoria. Ay, mira, nos vamos a ir por esta trayectoria. O de repente, me estoy viendo por esta trayectoria, pues hay que bajarle a esta trayectoria. ¿Se dan cuenta? El haber construido estos caminos nos permiten decir, corrijamos sobre el camino. Lo que no puede hacer uno es nada, que es una estupidez. Esto me lo decía un funcionario de Zagarpa. Me decía, pero doctor Gay, usted me da ahí unos escenarios para el 2050. ¿Y yo qué puedo hacer? Y le digo, pues todo lo que tenga que hacer para que ese escenario del 2050 no se cumpla. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que actuar. O sea, esto es como el motor ese de la izquierda del avión está fallando. El otro motor pues también está medio fallón. Órale, vámonos, ¿no? Pues no se sube uno al avión, a menos que sea uno débil mental, pero la verdad es que en esa situación estamos a nivel global. Estamos como verdaderos débiles mentales, porque estamos viendo que nos va a llevar el cambio climático, nos va a llevar la Pachamama, pero es una Pachamama alterada, ¿se dan cuenta? No es la de nuestros ancestros, que yo no sé quiénes son mis ancestros, pero no pasa nada. La Pachamama de Evo Morales, ¿no? Otra vez, dependiendo de los escenarios, o sea, estamos viendo el futuro, ¿ok? ¿Cómo se ve el futuro? Bueno, a menos que sea
una ley física como las de Newton, pues nos lo tenemos que inventar en otras maneras, ¿no? O sea, el único que puede predecir, estando aquí una partícula, dónde va a estar en el futuro, es si tengo las condiciones iniciales, etcétera, de la partícula aquí, te voy a decir dónde va a estar aquí. Pero cuando tengo aquí una sociedad medio amorfa, con 4 gatos tomando decisiones que afectan a todos los otros 1.700 millones de gentes, pues no sé para dónde se va a ir esa curva, a menos que la vaya siguiendo yo así. O sea, ahí no hay determinismo. Determinismo hay en 4 problemas fundamentales de la física y nada más. En todo lo demás hay que echarles eso, que es lo más difícil de echar. Esto es en realidad, si las emisiones siguen las trayectorias más planas, para llegar a ciertas concentraciones nos vamos a tardar más tiempo, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que afecta a la temperatura en la atmósfera es la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero la concentración ahí es la suma de año con año. Si año con año le añado poquito, quiere decir que esto va a subir lentamente. Si le añado mucho, pues se va a ir muy rápido. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Pero también está con las temperaturas. O sea, si nos vamos por el peor 8.5, en el 2100 podríamos estar en 4,5 grados. Si nos vamos por uno de estos colores, en el 2100 vamos a estar por arriba de 2 grados. O sea, hay muy pocas de estas trayectorias que nos pone, o sea, si nos vamos por esta trayectoria, que no sé de qué colores que ustedes me dirán, para el 2100 estaremos en 1,5 grados. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a estar entre 1,5 y 4 y pico grados para. Ahora, otra vez, 4 grados a lo mejor en algunos sitios en Alaska les viene muy bien, o en Siberia, pero no aquí, no en Tabasco, no en la Ciudad de México, no en México, ¿de acuerdo? Y estas son preguntas, todo esto que les digo como si supiera, digan, no lo sabe el doctor, ¿ok? Hay que cerciorarse. Yo lo que les digo aquí son como cosas así generales, o sea, que salen de cosas que hemos hecho históricamente, pero yo no sé cómo arreglarles el problema en Tabasco, por ejemplo. Yo sé que se van a inundar, yo sé que va a subir el nivel del mar, yo sé que va a haber inundaciones, yo sé que tienen cebú, yo sé que tienen comalcalco, yo sé que tienen muchas cosas que van a tener en el futuro. Eso yo no lo sé. Eso lo tienen que saber ustedes más porque están metidos. O la riqueza de la biodiversidad del lugar, eso yo no lo sé. Yo sé que si cambio la temperatura mucho, hay especies y cosas que la resisten y otros que no. Eso no lo hemos hecho. Yo no sé. ¿Se dan cuenta? Y estas cosas son que tenemos que hacerlas a nivel. A ver, adelante por favor. Estos son los climas de México, adelante. Nada más voy a darles conceptos de clima, ya se los dije. Bueno, el concepto de clima es que cuando ustedes van a la tienda, piden un refresco al tiempo, no al clima, ¿verdad? O en el restaurante, ¿cómo quiere su agua? Al clima, no, la piden al tiempo, porque el tiempo es de un día para otro, de una semana para otra. Clima es un estado promedio. Si yo pido un vaso de agua al clima, me van a decir, ¿cuál quiere? Inviernos fríos, veranos secos, veranos mojados, el clima de Noruega, o le prefiere el clima de la estepa siberiana. ¿A qué clima se lo doy? ¿No? Porque el clima es el promedio. Adelante, por favor. A ver, pónganse las pilas porque se los voy a pasar muy rápido y tienen que ser muy listos para acordarse de lo que les mostré, ¿no? Adelante. Bueno, muy fácil porque esto es para los estadísticos. Si esto era la distribución de cosas que están ocurriendo en la actualidad y con el calentamiento pasa esto, quiere decir que lo que ocurre en la cola aumenta muchísimo, ¿se dan cuenta? Porque venía de por aquí y ahora se puso por aquí, venía por aquí y ahora se puso aquí. Las colas aumentan, las colas son los eventos más extraños o más raros. Si cambio la media para acá, las colas
Supónganse que son lluvias extremas. Las lluvias extremas en esta curva que es la observada estarían aquí. Las lluvias extremas, de acuerdo a esta distribución, se vino desde aquí hasta acá. ¿Se dan cuenta? O sea, mucho más. Y eso es lo que estamos previendo. Adelante. Bueno, esto es lo que hemos hecho en México para las temperaturas y esto es todos los modelos que usamos y nos faltan, ¿no? Pero aquí lo que quiero mostrarles es que para las temperaturas tengo incertidumbres, ¿no? Que tenemos que manejarnos con incertidumbre. Yo no sé, pero sí sé que voy de aquí a acá. Adelante, por favor. Para la México, temperatura anual. Las incertidumbres. O sea, va a ir de 1 grado hasta más de 5, por ejemplo. Adelante. Precipitación. Estas tómensela con cuidado porque aquí está diciendo que va a disminuir. Bueno, no va a disminuir porque yo tengo unos cuantos modelos que todavía me dicen que va a llover más. Y los modelos son modelos, o sea, los modelos no son observaciones de la naturaleza. Me indican algo de por dónde se puede ir la cosa, pero no me está diciendo que esto se puede tratar. Le hago aquí un análisis estadístico, encuentro la media, la de esto, la estándar y tal, y ya sé dónde voy a caer. Ni más. Es incertidumbre. Puede llover más o puede llover menos. Adelante, por favor. Bueno, el DF, adelante. Ya les voy a mostrar DF, precipitación. Estos son problemas con el agua, adelante. Nada más les voy a mostrar problemas con la vegetación, estudios de vulnerabilidad que hemos hecho, aptitud de aves religiosas. Pero bueno, esto está hecho en ese contexto. Adelante, por favor. Estas cosas se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo va a estar la aves religiosa bajo condiciones de cambio climático y diferentes modelos? Adelante. Climogramas. Esto es lo que personalmente nos puede afectar. Aquí hay zonas de confort, zonas de calor, etcétera, durante el día, y esto se puede calcular. O sea, cómo va a estar el confort humano a lo largo del día y de las fechas. Y esto podemos hacer el climograma actual y podemos hacer los climogramas del futuro para saber. Esto de hecho lo hemos hecho para las vacas, porque vacas contentas producen más carne y más leche que vacas infelices, ¿no? Hagan el experimento ustedes en casa, es lo más fácil. Adelante, por favor. Bueno, esto nada más es para pantallarlos, porque son cosas que estamos haciendo aquí, porque da la impresión que en México, pues puro wiri wiri. No, también hacemos cosas y estamos haciendo cosas bastante interesantes, porque esto es un mapa cognitivo que representa los límites de Rockström, esto de, ¿cómo le llamaban? ¿No se han leído el paper de Rockström sobre los límites de diferentes sistemas? Los límites del equilibrio planetario se llaman, ¿no? Los límites del equilibrio planetario. Y nosotros agarramos a Rockström y agarramos a otro autor que se llama Foley, y entre los dos armamos un mapa cognitivo. Y esto es como están relacionadas land use, freshwater use, climate change, aerosol loading, chemical pollution, polar no sé cuántos. Entonces, esto se puede manipular, que esa es la gran virtud de este tipo de técnicas para analizar un sistema complejo. Este es un sistema complejo, porque dirán, hay un número chiquito de bolitas y hay un número muy grande de flechitas, ¿no? Y cada flechita indica cómo está relacionado cada cosa con cada cosa. Esto se puede crear un modelo y se puede manipular. Adelante. Bueno, sigue. Observe changes in climate system. Esto es el IPCC, ¿no? Adelante. Esto ya les dije yo más o menos todo lo que está pasando por ahí. Adelante. Esto empieza a ser nuevito, porque esto era lo que yo decía. ¿Y qué está pasando en la actualidad de cambio climático? O sea, ¿es una ciencia donde se aburre nada más el doctor Gay en su oficina y con los baquetones de sus colegas? ¿O está pasando algo? Bueno, está pasando. México y Canadá deben proteger región del cambio climático, dicen los expertos. Espero que
son mis colegas, lavanguardia.com, como bloque geopolítico, geoeconómico, etcétera. Y ahora, más grave todavía, ¿se dan cuenta? Con Trump, Canadá y México pueden hacer un frente al Trump, que es el negacionista. Adelante a ver qué más hay. El ciclo de reproducción, esto les encantaría a ustedes, los biólogos, ¿no? El ciclo de reproducción de la tortuga marina en riesgo por el cambio climático. Bueno, Puerto Vallarta, las crías machos, las crías lo que sea, o sea, adelante por favor. El nuevo aeropuerto internacional de México en armonía con el ambiente, jaja, pero bueno, lo pusieron en el periódico, ¿no? Pero habría que checar, ¿no? Están muy preocupados porque todo salga así, liderazgo en energía, adelante. En 2014 la temperatura en México subió a nivel récord, estamos en el 2017, ¿no? Ya podía espabilarse el servicio meteorológico, ¿no? Porque pues si nos va a dar cada 3 años el dato, pues estamos free, pero esa es la velocidad a la que nosotros, contempladores de las pirámides, vamos. Lento, lento, ¿no? Mientras en todo el mundo pasan cosas, aquí pasan menos, ¿no? La Pachamama la tenemos a toda encima, sentada sobre nosotros, ¿no? Pero mi crítica es que aquí estamos muy flojitos. En estas cosas estamos muy flojitos. Datos, observación, producción de información, observatorios, gente que pueda utilizar los datos, gente que conozca de estadística para analizar la información, gente que sepa de modelos. Nada, o sea, nada. Ahí yo los invito a que de la manera más atenta le mienten lo que puedan mentarle a su representante oficial, ¿no? Ok, a toda madre, como decía la ranita, la Ciudad de México combatirá cambio climático con plan de transición energética. Todos a comprarse coches eléctricos que valen todos $60,000, ¿no? O sea, hay que ser realistas, ¿no? Habría que inventarse un coche eléctrico mexicano y venderlo barato en pesos, no estar siendo valiente con los estos de mi compadre, ¿no? Bueno, hemos establecido una agenda. Pobre Oscar, que es mi cuate aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Él es el Departamento de Cambio Climático reducido a 1, ¿no? O sea, simular. Adelante, por favor. ¿Qué más? Foro Alternativas Verdes. Pónganse las pilas, ¿no? Todos vamos a salir con playeras verdes. Adelante, por favor. Y esto era Graco. No, pues hay que... Empresas europeas invertirían en proyectos sustentables. Invertirían. Pero es noticia. Adelante. Morelia sede el primer taller regional de cambio climático, que es mentira que sean sede del primer taller regional. Hemos hecho 27, pero cada quien en México se inventa todo por primera vez. O sea, espero que el día que yo estire la pata, que haya alguien que diga, no, compadre, esto tiene como 30 años de antigüedad, o sea, no te estás inventando el cambio climático en cero, ¿no? Porque aquí es lo que pasa, cambiamos de gobierno y se inventa todo de nuevo, ¿no? A ver, ClimateWire, aquí aparte les estoy pasando tips, entren a ClimateWire, noticias. Aves marinas inglesas sufren escasez de suministros alimenticios. Esto es la traducción de mis estudiantes, esto lo hice con mis estudiantes. Pobrecita, ¿no les da más pena las aves inglesas que las mexicanas? Aquí puro zanate, ¿no? Los perros del Ártico, a mí me llenó de ternura la noticia. Y es que como está desapareciendo la nieve, ya no hay necesidad de los perros que jalan los trineos.
O sea, yo creí que eran otro tipo de fauna, ¿no? Pero eran los perros de los trineos, que como ya no hay nieve, ya no hay trineos, pues ya no hay necesidad de los perros. Ahora se los están comiendo, que me han dicho que son muy ricos, por cierto. Aves, bueno, esto ya se lo saben ustedes, ¿no? Adelante. Algunos conservadores dicen que el CO2 ayuda a los cultivos, sí. Sí. O sea, ustedes échenle el CO2 esto y luego planten lo que sea que va a surgir, ¿no? O sea, propaganda. O sea, las personas más distantes de las opiniones climáticas son a menudo las más educadas. Este es un problema del climate war, esto es un problema gringo. Y es que allá hay mucha facilidad de llegar a la información, pero hay mucha facilidad de llegar a la desinformación. Entonces, la gente que sabe leer, que tiene un grado universitario, es posible que esté leyendo puras cosas elementales. Adelante, por favor. El equipo de Trump ha realizado o disuelto 3 paneles climáticos. Bueno, estas son noticias, ¿no? Trump se ha dedicado a deshacer cambio climático. Le cae gorda la palabra, ¿no? Simplemente. Cambio climático, guácala. La administración deja que el panel asesor de la NOAA muera. Bueno, después de Harvey, de Irma y todo lo que ocurrió ahí, estaba Trump deshaciendo al grupo dentro de la NOAA que se dedica a vigilar las costas en Estados Unidos. Unos días antes de que Harvey los inundara, Trump estaba eliminando de las leyes eso que le dice, ¿sabes qué? Construye a una altura, creo que era un pie arriba de la superficie, ponte tu casa arriba, un pie, o sea, 30 centímetros por arriba de la superficie que tenías permiso. ¿Por qué? Para evitar inundaciones. Estas son reglas de Obama. Él las estaba eliminando. Entonces, o providencialmente vino Harvey. Fíjense qué malo soy, ¿no? O sea, para demostrar que estaba diciendo tonteras. A ver, ¿qué más tengo aquí? Porque, a ver, más. Fecha límite para el reporte climático, es el que querían, adelante, lo quería esconder esto Trump. Scientific American. Bueno, la verdad de las cosas es que California, haciendo valer su autonomía, está diciendo, ¿tú no quieres hacer cambio climático? Nosotros sí. Y entonces California va a ser el líder, no va a ser mundial porque está Europa, pero va a ser líder en cuestiones de cambio climático. Adelante, por favor, porque ya me estoy... Estas son aumento del nivel del mar, sequía en Etiopía. Adelante, por favor. 2017 podría estar entre los años más calientes, ya lo sabemos. Un vínculo entre cambio climático, agua y conflicto, casos de estudio. Adelante, por favor.